La novela. La novela se encuentra dentro del género narrativo, siendo uno de los más antiguos que existe, con algunos precedentes en la Edad Antigua, pero que logró consolidarse en la Edad Media, alcanzando su pleno desarrollo y comercialización gracias a la aparición de la imprenta. La novela es una ficción narrativa, extensa y compleja. Contiene una visión o una interpretación del mundo, del hombre, de la vida, ya sea implícita o explícitamente. Esta integra de forma más compleja que el cuento los elementos narrativos que la forman: personajes, acción, espacio, tiempo, desarrollo, etc. La novela es un instrumento que han utilizado los escritores para crear historias en las que nos transportan a mundos imaginarios, utilizando recursos propios de nuestra realidad como lugares, personas, situaciones, personalidades o elementos de la vida diaria. De la misma manera, han utilizado la ciencia ficción para transportarnos a otros mundos o generar en nosotros una reacción de admiración, concentrando nuestra atención y haciéndonos participar de la historia y llevando nuestra imaginación al límite. La novela posee ciertas características que le permiten generar estas reacciones. Crea su propio mundo narrativo. La realidad de las novelas es imaginada, aunque es creíble porque aparenta una existencia real. Toda novela es ficción. El novelista crea historias basándose en su inventiva, en la pura fantasía, y lo hace transformando la realidad de manera individual, social y/o cultural. Se opone a la historia. Los sucesos narrados en la novela no son reales, no han sido comprobados, no son hechos históricos. Describe varias historias simultáneas. La novela construye mundos en el que las cosas no suceden de forma aislada, sino que hay historias que transcurren de forma paralela y/o se interrelacionan. Tiene múltiples personajes. A diferencia del cuento, la novela puede manejar varios personajes, protagonistas y antagonistas. Los personajes se describen física y psicológicamente. Combina descripción y diálogo. La narración de los acontecimientos comparte relevancia con los diálogos que entablan los personajes. Evolución de personajes en una novela. Los personajes son aquellos que realizan las acciones que relata el narrador. Por su importancia en el desarrollo de dicha acción, los personajes pueden ser principales o secundarios. Dentro de los principales se encuentra el protagonista y a su oponente se le denomina antagonista. Los personajes dentro de una novela poseen características idénticas a las humanas. Tienen su propia personalidad, sus propios pensamientos y sentimientos, actitudes frente a la vida y a las situaciones que enfrentan. De esta manera, los personajes, al igual que en la vida real, van evolucionando con el desarrollo de la trama, pudiendo ser personajes con actitudes nobles y de buena relación con otros personajes, y que a medida que avanza la historia se van transformando para convertirse en personajes negativos, villanos, o con una actitud que es totalmente distinta a su personalidad inicial. Las acciones. En las novelas, las acciones que se desarrollan deben ser muy atractivas para mantener la atención en la lectura y motivarnos a continuar leyendo la novela para conocer su desenlace. Dentro de la novela, los acontecimientos pueden ir sucediendo en orden cronológico, siguiendo una estructura continua de avanzar en el tiempo, pero también puede tener una estructura que varía según se va desarrollando la trama propuesta por el autor. Puede encontrarse en el presente y en un momento determinado variar el tiempo hacia el futuro o el pasado. El tiempo. El tiempo es el elemento de la narración que tiene en cuenta la duración, sucesión y ordenación en que se producen los distintos acontecimientos. El espacio. El espacio es el componente narrativo que se refiere al lugar en el que se desarrolla la acción y por el que se mueven los personajes. Puede haber espacios urbanos, rurales, domésticos, fantásticos, idealizados o tantos como la imaginación de su autor puedan crear. Estimados jóvenes, las novelas han significado un gran aporte al desarrollo intelectual y creativo de nuestra humanidad.
representan físicamente toda nuestra capacidad creativa como seres pensantes y emocionales que somos. A través de las novelas se han retratado las realidades de las diversas sociedades y épocas a lo largo de nuestro desarrollo humano. Las novelas significan una gran alternativa de entretenimiento que, a diferencia de la televisión, desarrolla nuestra inteligencia y nuestra capacidad creativa y nos conecta con las emociones que a través de la lectura nos hace reconocernos en las ideas de diversos autores. Bueno, estimados estudiantes y amigos, ahora trabajarán con su profesor o profesora profundizando los temas que hemos visto hoy. No se desanimen cuando algo es desconocido o les cuesta un poco más. Tómenlo como un desafío y superándolo se sentirán mucho más seguros cuando lo logren. Hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto, amigos.